Mire, ayer platicábamos, saludos a Fernando de León, que ya nos dijo que sí. Bueno, ahí está, gracias. Ayer platicábamos de la situación laboral de los niños en esta frontera sur, en nuestro país y a nivel internacional, ¿no? Coincidíamos de que pues, los niños tienen que estar en su escuela y estar viviendo su etapa, donde hay crecimiento y los papás tenemos que cuidarlos, ¿no? Mire, pues hoy vamos a platicar de este tema. Hablamos de los niños desplazados, de los niños que por guerra, por situación, tienen que ser en su momento, en su calidad de refugiados, tienen que emigrar. Y a veces en estas ciudades donde llegan, pues viven en campamentos, viven con situaciones paupérrimas, como está usted viendo. Las cuestiones y situaciones de guerra, pues acentúan más estos desplazamientos, por ejemplo, lo que está viviendo Ucrania, ¿no? Gente que está viviendo, por ejemplo, ahí es la India y todos estos lugares donde no hay agua y tienen que acarrear los niños que usted está viendo. Y mire, no me permití no taparle los ojos porque esas fotos son de archivo de hace algunos años. Estos chicos ya deben ser todos unos adultos, yo quiero creer, y viven así en campamentos. Solamente que nosotros creemos que esta situación del refugiado se vive en otras latitudes de nuestro globo terráqueo. Pero lo cierto es que aquí en la frontera sur, debido a la migración y a todas estas caravanas, también tenemos gente en estas circunstancias. Y cuando me refiero a gente, voy a enfatizar más en los niños que viven en nuestras zonas. De acuerdo a este informe que emite el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, como usted lo conoce, al menos 39 millones de niños se encuentran en calidad de desplazados, el mayor número registrado desde la Segunda Guerra Mundial. También la UNICEF nos dice que esta cifra incluye los más de 2 millones de menores que han huido de Ucrania desde fines de febrero a raíz de la invasión de Rusia a este país, a Ucrania. La UNICEF agregó que el uso de armas explosivas en Ucrania está matando y mutilando a niños e impidiendo regresar a cualquier tipo de vida normal. Sin embargo, aparte de los muertos que nos están comentando, también uno de los lugares que está teniendo mayor número de desplazados y niños en su caso es la República Democrática del Congo, o Yemen, como usted le quiere llamar, lo que es el Cuerno de África, hacia Europa. ¿Y qué cree? La frontera sur de México. Sí, aquí hemos visto muchos niños que en su calidad de migración, muchos vienen pidiendo refugio. Y le quiero aclarar cuál es la diferencia. El migrante se desplaza porque quiere hacerlo. El refugiado tiene que huir de su país porque hay inseguridad, porque no hay condiciones para vivir, porque sufren la homofobia, porque hay gente que hasta por cuestiones religiosas, amenazas, tienen que salir. Y cuando hablo de homofobia, no es porque la persona sea homosexual, sino que mucha gente que tiene SIDA, la gente los ve y es tanta la presión que la persona tiene que salir de su lugar de origen. Y qué decir de aquellos amenazados políticamente. Entonces, estas personas tienen que salir con sus familias del país de residencia para llegar. Ese es un refugiado, la diferencia con el migrante. Aunque también migran, pero bueno, la condición de refugiados por cuestiones de seguridad y de falta de condiciones en su país o en su región. Y acá están llegando. Y hace unos años platicábamos cuando la ACNUR nos permitía tener esta relación con los refugiados, que no se debe porque por propia seguridad de ellos se cuida. Bueno, nos comentaban que pues uno de los problemas es el idioma, la adaptación. Estas personas, sobre todo los adultos, les dan otro nombre, jurídica o legislativamente hablando, se le da otro nombre para que no sean buscados y tengan que reiniciar en nuestro país. Y obviamente no los acomodan, si se les puede llamar así, no les dan residencia en esta zona, porque pues, por ejemplo, muchos centroamericanos
pues hasta aquí venían las maras y ejecutaban a las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces tratan de ubicarlos en ciudades donde haya desarrollo, donde los niños tengan que estar en las escuelas, pero lejos de donde pudieran ser encontrados. Imagínese usted que de repente usted ya no se llame René Rodríguez Coca o como usted se llame, y que ya tengo que salir de mi ciudad, de aquí de mi país, porque tengo algo en contra que me pueden hasta matar, y que yo tengo que salir y pedir refugio en otro país, y que de repente mi nombre quede borrado y que yo tenga que empezar otra vida. Eso es muy difícil. Ahora imagínense para los niños, y muchos de estos niños se han quedado sin padres, muchos de estos niños han quedado abandonados, son adoptados por gente solidaria, pero que también las consecuencias de pobreza, híjole, son radicales, y quién sabe cómo viven estos niños. Entonces, fíjese que nos llamó la atención esta nota porque, repito, creemos que todo existe en otras latitudes del mundo, pero aquí, en la frontera sur, tenemos parte de estos 39 millones de desplazados en el mundo, hablando de niños, y que están acá. O sea, parte de toda esta cantidad que dice la UNICEF, un porcentaje está en esta región, como ubicado como los 4 puntos. Digo, lo de Ucrania, que usted sabe, lo de la guerra, pues es prácticamente obligatorio, pero por ejemplo en Europa, que es donde se pega ahí con África, y en la parte baja de África también hay mucho refugiado, y en esta frontera sur de México. Imagine usted la magnitud, y que estamos ubicados ya en este mapa donde hay desplazados, niños desplazados. Así que habrá mucho que trabajarse. Usted sabe que el día lunes vamos a hablar de este tema con mayor impacto en lo general, porque es el día del refugiado. Así que nos interesó mucho la parte de los niños, ¿no? De estos niños que tienen que estar pues viviendo en condiciones a veces, híjole, muy difíciles, y cuando logran que el país les dé refugio, su vida cambia, pero mientras tanto es muy complicado, muy compleja su situación. Inclusive, y no lo tome usted a broma, muchos de los niños ucranianos, por ejemplo, estábamos viendo que, yo me lo quiero quedar como si fueran mascotas, porque son bonitos, ya sabe usted, pues son niños pues de una raza donde son blancos, con ojo azul, verde, y la gente cuando llegan a Europa como que se los quieren así como mascotitas, ¿no? No, o sea, un niño es una responsabilidad. Digo, está bien para las personas que no pueden tener hijos, adoptar, pero no es así como que, a ver, yo me lo llevo, ¿no? Y ya ve que, bueno, pues en ocasiones pues los actores y actrices de Hollywood, por ejemplo, pues han dado esa tarea, ¿no? Madonna, por ejemplo, aparte de procrear, pues adoptó niños de África, otra de América Latina y otra de India, igual con la señora, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Jennifer López, por ejemplo, y bueno, pues han tenido niños así, pero son gente que tiene recursos económicos, y no por eso se les deja de vigilar para que los cuiden. Pero en esta zona, híjole, qué difícil es poder adoptar a un niño, sobre todo si viene en condiciones de refugiado, y que muchos de estos niños se han quedado sin padres. Así que hay mucho que hacer. Por eso decíamos en la editorial que hay una crisis humanitaria motivado por esto. 9 de la mañana con 24 minutos, hasta aquí se queda nuestra editorial el día de hoy.